retomar los videos de el seminario Fénix de Brian Tracy, que presenta Brian Tracy, y esto con motivo de que muchos de sus comentarios respecto al video que hicimos con Iván, del reaccionando que hicimos con Iván en el primer episodio del seminario, tuvo bastante repercusión. Y además ustedes me han pedido, en específico Facu Ledesma, que le agradezco su interés en las propuestas que hicimos en ese entonces con Iván respecto al análisis de este seminario. Quiero dejar en claro, porque a lo mejor en esa ocasión ya dábamos por supuesto que ustedes sabían desde qué enfoque y desde qué perspectiva estábamos enfrentando justamente este tipo de seminarios. Mi posición al respecto de desde dónde voy a partir para entender a Brian Tracy, precisamente desde las coordenadas del materialismo filosófico como usuario, como lector de ese sistema filosófico, un poco aplicado a la psicología. Entonces, desde esas coordenadas quiero que hagamos un esfuerzo todos por intentar comprender primero lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, para qué lo estoy diciendo, y ya después me tiran hate en sus comentarios. Algo que debo de dejar muy en claro, que para poder comunicarse conmigo necesitan simplemente de una cosa: que se comuniquen a partir de que estén de acuerdo o no con los argumentos que estoy presentando. Si yo les parezco una persona prepotente, si yo les parezco una persona que me burlo de Brian Tracy, si yo les parezco una persona X, eso yo no lo voy a contestar, ni muchísimo menos me gusta el argüende, ni muchísimo menos voy a entrar en su juego para engancharme con ese tipo de discusiones estúpidas. Lo que sí voy a tomar en cuenta y lo que sí voy a estar leyendo es la capacidad que tengan para contraargumentar y poder llegar a un diálogo quizás enriquecedor a partir de lo que ustedes me escriban. Ahí sí yo voy a responder los comentarios, ahí sí me voy a comunicar con ustedes, y si quieren, ya en privado, ya en redes sociales, ya en lo que ustedes quieran, podemos continuar la conversación. Mientras no sea así, yo no les voy a hacer caso, nada más les voy a dar like y punto. Entonces desde ese marco de relación quiero que nos podamos comunicar, ¿vale? Vamos a iniciar con estas 7 leyes mentales para lograr el éxito. Leyes mentales. El punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso, que usted es extraordinario, es único. La posibilidad de que exista alguien igual a usted es de más de 50.000 millones a una. En cada parte de su cuerpo, los anatomistas, fisiólogos y doctores han demostrado que la composición de su sangre es diferente a la de cada persona que haya vivido. Sus huellas digitales son diferentes, sus huellas labiales, las huellas de sus orejas, las de sus dedos son diferentes a las de otra persona que haya vivido. Es diferente a todos, y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que es un individuo único y especial y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso. Aquí hay que empezar a aclarar sobre todo la última frase, pero antes quiero reconocerle a Brian Tracy que, pues obviamente desde la biología y desde la genética podemos decir que somos únicos, irrepetibles y todas estas cuestiones que está mencionando. Sin embargo, hay una proporción muy parecida, muy similar con el ADN de otras especies, ¿no? Entonces hasta cierto punto lo que está diciendo es muy válido. Lo que sí no está siendo muy claro Brian, y bueno, tiene que empezar fuerte, como en toda exposición, al decirnos que estamos destinados, por esa originalidad supuesta, a hacer cosas maravillosas. Esto es un rotundo no. No tenemos ningún destino, ninguna necesidad, ninguna obligación de hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Entonces ahí hay que ir previniéndonos de todo es igual a cualquier otra persona con respecto a ciertos principios básicos. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido han buscado respuestas a la cuestión del dilema humano. ¿Qué pueden hacer las personas para cambiar la calidad de su vida, sus relaciones y además sus resultados? Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos han pensado en esto a veces durante toda su vida. En nuestro siglo, conozco a hombres y mujeres que han pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años estudiando el éxito y los logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito. Lo primero con lo que debemos comenzar la base de todo este curso, llamado la psicología del logro, es esta, que somos unas criaturas... En este tipo de argumentación de que somos unas criaturas mentales para darle sustento a la psicología del logro, no puede ser de otra manera acrítica que él diga que la base de todo es la mente. Bueno,
si precisamente estudiamos en serio al concepto mente, conciencia, alma, nos vamos dando cuenta que esas construcciones, por supuesto metafísicas, que se fueron dando desde la Grecia y muchísimo antes hasta nuestros días, los autores han coincidido, sobre todo los lingüistas, esos conceptos no son de utilidad, ¿no? O sea, no podemos operar con la mente, no podemos definirla, es muy confuso ese término, por lo tanto simplemente habría que desecharlo. Entonces, al decir criaturas mentales, no tienen ningún fundamento. No sé qué autores haya leído, pero no tienen ningún fundamento en cuanto a creer que nosotros somos criaturas mentales. Lo único que nos hace realmente únicos es nuestra mente. Todo lo demás es similar, como decía el dramaturgo Eugene O'Neill, a un cerdo o un caballo. Aquí está cometiendo un error Tracy al decir que lo único que nos distingue de otras especies es nuestra mente. Bueno, aquí hay que entender una cosa. Los animales no tienen capitalismo, socialismo, comunismo, no tienen guerras con bombas, no tienen un sistema de salud deficiente o eficiente, no tienen que ir a la escuela, no están institucionalizados como nosotros lo hacemos. Entonces decir que lo único que nos diferencia es la mente, pues no tiene mucho sentido. Su mente es lo que lo hace único. Su cuerpo solamente transporta su mente. Y así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física, la naturaleza con las leyes de la naturaleza, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que le pasa a usted. Claro, aquí lo que está proponiendo Tracy es que está en la misma dimensión, en el mismo nivel de cientificidad, una ley mental, si acaso ocurre, a la ley de la electricidad, a la ley de la física, a la ley de la química, de la biología, de lo que sea. Es imposible que tengan el mismo rigor científico para llamarle ley a algo, ley de la gravedad, por ejemplo, a una ley mental. Si estamos partiendo de ese concepto de ley, quiere decir que esa ley ocurre en China, en Australia, en Argentina, en México o en Estados Unidos. Entonces no podemos decir la mente, una ley mental, es lo que determina mucho de lo que nos pasa. Vamos a ir revisando poco a poco lo que nos va presentando Tracy, pero de momento está arrancando de premisas equivocadas. Estas leyes mentales son tan inexorables como las leyes de la gravedad. Funcionan un 100% del tiempo y cada éxito que se tiene en la vida viene de vivir la vida en armonía con las leyes mentales básicas. Y todos los problemas o dificultades que se han tenido en la vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan un 100% de las veces, al igual que la gravedad funciona un 100%. Lo que significa es que si se lanza de un edificio de 10 pisos en la ciudad donde viva, ya sea Londres, Inglaterra o en Lima, Perú, va a caer justo en el piso, ya sea que sepa sobre gravedad, que crea en la gravedad, que esté de acuerdo con la gravedad, o le sea conveniente o no la gravedad, de todos modos va a trabajar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este curso le voy a presentar unas 20 leyes mentales, algunas de las cuales son más importantes que otras, pero todas ellas son críticas para que las entienda. Comencemos con la primera ley mental. La primera ley, por cierto, han sido escritas y estudiadas siglo tras siglo y muchas de ellas han sido probadas por importantes universidades, institutos de investigación y laboratorios en los últimos años y se encontró que eran tan ciertas como siempre se había imaginado. La primera ley es lo que llamamos la ley del control. Esta ley es muy simple, es una ley básica y la veremos una y otra vez. Simplemente dice que uno se siente bien consigo mismo, positivo de sí mismo, hasta el grado en que se siente que está en control de su propia vida. O se siente negativo consigo mismo hasta el grado que siente que no está controlando su vida. Lo que tiene que hacer es ver su vida hoy y preguntarse, ¿en qué partes de su vida se siente mejor? ¿En qué partes de su vida se siente usted con más control? Y verá que en esas partes es más feliz. Como el supremo bienestar humano es estar en un estado de felicidad que se expresa en paz mental y relaciones amorosas,
El control es absolutamente esencial. Los psicólogos de hoy llaman a esto la diferencia entre un lugar interno de control, que es la sensación de que está a cargo de su propia vida, contra el lugar externo de control, que significa el sentimiento de que algo fuera de usted, sus cuentas, sus relaciones, su trabajo, su salud, de algún modo lo están controlando. Realmente, en la investigación del lugar de control, y existen muchas pruebas que pueden hacerse para determinar dónde se encuentra en esta gráfica, en términos de lugar de control, y lo que hay en su vida con lo que se siente más en control o menos en control. Las personas con un lugar de control interno muy alto, los de grandes logros, tienen más éxito, más determinación propia, son más felices, y una de las muchas cosas que tratamos de hacer en este curso es darle un sentido mucho más amplio de control en cada aspecto de su vida. El control comienza, antes que nada, con sus pensamientos. Es muy interesante cómo sus pensamientos, lo que piensa y cómo lo piensa, determinan sus valores, determinan lo que está ocurriendo dentro de usted. Una vez almacenados, sus pensamientos determinan sus sentimientos. La forma en que piensa determina sus sentimientos, si es feliz o infeliz, si tiene miedo o confianza, y sus sentimientos determinan sus acciones. Comenzamos con la ley de control diciendo que la clave del éxito es sentir que usted es el arquitecto de su propio destino, que está detrás del timón de su vida. Está a cargo de su vida al tomar el control pleno y total de sus pensamientos. Sus pensamientos controlarán sus sentimientos sus acciones, y sus acciones, no olvide siempre sus acciones, determinarán su éxito o la falta de él. Lo que nos propone Tracy es una linealidad entre estas dimensiones, ¿no? Pensamientos, sentimientos y acciones. Muy bien. Y que todo eso está determinado por el control de nuestros pensamientos. No me sorprende que haya asociado mente, psicología y pensamiento. Eso es una arbitrariedad total, pensar que podemos controlar nuestros pensamientos, ¿no? Cuando a veces, o la mayoría de las veces, lo que ocurre es que nuestros pensamientos no son nuestros, sino que vienen cargados de ideologías educativas previas que nos van conformando. Entonces pensamos simplemente lo que nos han dicho que hay que pensar. Ahora, está muy bien que nos pongamos a pensar un ratito en si esos pensamientos se pueden destruir para transformarlos por otros. Entonces, controlar nuestros pensamientos es muchas veces más peligroso que descontrolar nuestros pensamientos. Es decir, si controlamos nuestros pensamientos y esos pensamientos que estamos controlando hacen controlar nuestros sentimientos y eso nos hace controlar nuestras acciones, ¿bajo qué parámetros podemos decir que eso es adecuado? ¿No? O sea, no por controlar algo significa que es benéfico para nosotros. Eso es simplemente un matiz en lo que está diciendo Tracy, pero sí hay que resaltar que también no hay una armonía entre pensamiento, sentimiento y acción. Muchas veces se están contraponiendo unas con otras. A veces una acción es contradictoria al pensamiento, pero el sentimiento corresponde a la acción, y el sentimiento corresponde al pensamiento, pero no coincide con la acción. O sea, no es simplemente una linealidad de control para llegar a una ejecución en determinado contexto, ¿no? Entonces no hay una linealidad en esto que está diciendo Tracy, sino que hay discontinuidades, problemas, conflictos entre estas tres dimensiones, por mencionar algo. La ley de control es importante, y opuesta a la ley de control tenemos la llamada ley del accidente. La ley del accidente es en realidad un principio metafísico, solo es una ley como la ley de tráfico o como una ley legal, hasta el grado en el cual vivimos con ella consistentemente. La ley del accidente es con lo que vive un 80% de la población más o menos. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, está planeando fallar. Fallar en planear es planear fallar. La mayoría de las personas no creen que están viviendo con esto. Pero si usted las observa, verá que esto es cierto. Fallar en planear significa planear fallar. Estas son del tipo que dice, todo es cuestión de suerte, es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, es la suerte y el destino, etc. Son personas que, debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas de afuera de ellos mismos, no tienen planes claros ni metas fijas, no trabajan persistente y consistentemente día con día hacia el logro de algo que desean, y su vida parece estar a la deriva y giran en círculos como un barco sin timón. Y una persona que gira como un barco sin timón, que no tiene un plan central, es una persona que tiene muy poco control. Es una persona que en efecto siente que está fuera del control de su vida, como si estuviera cayendo en el espacio. Todo bien con lo que está diciéndonos Tracy. Yo creo que se adelantó a su época. Es evidente ahorita que las personas, debido a la diversidad de arquetipos normativos en los que estamos inmersos por la globalización, por las redes sociales, por todas estas cuestiones,
estemos más multifugados, por decirlo así, en ideologías, en gustos, en estilos de vida, etcétera, etcétera, y eso nos haga unos sujetos flotantes, unos individuos flotantes que van por la vida, como dice Tracy, pues a la deriva, básicamente. Todo bien. Una cosita nada más. Planificar no garantiza el éxito. Puedes no planificar tu vida y llega un golpe de suerte, que es menos probable, pero puede llegar un golpe de suerte, una circunstancia extraordinaria que te cambia la vida. Y planear, tener planificado nuestras metas, los objetivos, nuestro proyecto de vida, si bien es lo más adecuado, lo más útil y lo más inteligente que hacer, no tenemos garantizado nada. O sea, es más probable que ocurra, pero no hay una garantía. Entonces, simplemente esa frase que mencionó tiene sentido solo desde lo que él está diciendo, pero si lo contrastamos con que planificar no garantiza y puede llevar a momentos en los que fallamos, porque vamos a seguir fallando, se corrompe esta Las personas invariablemente son infelices. La razón por la que las personas son negativas, infelices y están enfermas y frustradas, logran menos en la vida, es porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente. Y al hacerlo no tienen sentido del control de sus vidas, no tienen sentido de paz interior, no tienen sentido de felicidad, etc. Vamos a mostrarle cómo librarse de la ley del accidente en forma permanente. Y la siguiente ley es la llamada ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón, nada pasa por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente, los éxitos no ocurren por accidente, la felicidad o falta de ella son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones. Si quiere tener un efecto en su vida del que desee tener más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud, retroceda hasta la causa. Y entonces refuerce esa causa. Y si quiere tener menos de algo, menos problemas, menos dificultades, etcétera, regrese y revise cuál es la causa. Todos los progresos en la vida y en la sociedad humana se generan de identificar las causas de lo que queramos tener más o menos y cambiar las causas. Ahora, la ley de causa y efecto es por supuesto la ley de acero del universo. Esta es la ley a la que podemos volver una y otra vez y muchas de nuestras leyes son paráfrasis de la ley de acero. También se le llama la ley de sembrar y cosechar. Lo que se siembra se cosecha. Pero la ley de acero, la ley de causa y efecto, nos da un sentido completo de control. Si creemos que existe una relación de causa y efecto, que todo pasa por una razón, entonces tenemos una tremenda sensación de control en nuestra vida y podemos identificar las causas y duplicarlas. Podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es esta, que los pensamientos son causas y que las condiciones son efectos. Los pensamientos son causas y las condiciones simples efectos. El punto inicial de todos sus pensamientos sobre algo, sus pensamientos sobre su trabajo, sobre una relación, sobre su salud, sobre su futuro, sus pensamientos se vuelven agentes causales y las condiciones se vuelven efectos. Si desea cambiar cualquiera de las condiciones de su vida, debe cambiar los pensamientos que reciben dichas condiciones, debe cambiar lo que está ocurriendo en su mente. Claro, y aquí si cambiamos nuestros pensamientos, cambia nuestra vida. Es el peligro de asociar y de reducir causa-efecto a una cosa tan complicada que es la definición de qué es pensar, ¿sí? Entonces aquí se vuelve un poquito más oscuro lo que está diciendo, más confuso lo que está diciendo Tracy, porque si bien no está diciendo que toda causa tiene un efecto y que cambiando nuestros pensamientos, que son las causas supuestamente de nuestros problemas y que por eso no llegamos al éxito, si cambiamos nuestros pensamientos como causas, vamos a lograr efectos positivos y puede ser que seamos más exitosos. Esto es una reducción tan brutal de la realidad que suena a fantasía, suena a magia. Por más que él diga que causa efecto, que pensamientos, sentimientos, acciones, todo esto, empieza a sonarme a magia, empieza a sonarme a metafísica, empieza a sonarme como un discurso más bien que coincide justamente con la psicología del éxito, pero vayamos escuchando. Ahora, lo sorprendente es que solo hay una cosa en todo el universo sobre lo que tiene un control total y eso es sus pensamientos. Si toma un control total y pleno de sus pensamientos y los mantiene junto con todo lo que desea de un modo positivo, entonces sus efectos se ocuparán de sí mismos con la inevitabilidad de una ley de la naturaleza. La siguiente ley es la llamada ley de la creencia. Esta ley solo dice que crea en lo que crea con fuerza, y esa es la clave, con fuerza, entre más emoción ponga en su creencia, se volverá real. Claro, en la medida en que yo pueda creer con firmeza que voy a tener 1 millón de suscriptores, y voy a creer y creer y creer y creer y creer y creer que voy a llegar a 1 millón de suscriptores dentro de 6 meses, si yo creo eso y creo eso y creo eso, va a suceder. Bueno, creo
creo que están entendiendo por dónde va Su realidad, porque usted siempre actuará de un modo consistente con sus creencias. De hecho, toda su realidad ahora es su imagen, toda su imagen externa de sus creencias más añoradas. Si cree usted en algo positivo o si cree en algo negativo, como dice Henry Ford, si cree que puede hacer algo o cree que no puede hacerlo, tiene razón. Nuestras creencias forman nuestras realidades. Hasta el grado en que creamos que algo sea verdad, nuestras creencias actuarán como una pantalla. Filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, de racionalizarlo, de interpretarlo para que sea consistente con lo que ya hemos decidido creer. Desarrollamos lo que se llama... Aclarar algo respecto a la posición de Tracy. Si nosotros tenemos creencias consistentes o no, es muy al margen de la realidad. O sea, la realidad tiene muchísima mayor importancia e influencia en nosotros que si tuviéramos una creencia de cierto tipo o de otra. Eso es básicamente lo que está haciendo aquí, y aquí ya me empieza a oler a idealismo, Tracy, es que en la medida en que yo crea firmemente en alguna creencia, en ese momento, y bueno, y si es consistente, en ese momento mi realidad va a cambiar. Entonces ahí eso es idealismo puro, es metafísica del individuo exacerbada hasta el plano divino, ¿no? O sea, creer que el individuo tiene capacidad para creer con firmeza algo y que en esa medida va a transformar su realidad. Y imposible, idealismo. Toma es una palabra que en psicología significa que desarrollamos puntos débiles. No vemos las oportunidades, estamos convencidos de que no existen. No vemos las posibilidades de éxito si no creemos que el éxito será posible para nosotros. Sin embargo, si comenzamos a cambiar nuestras creencias, cambiamos nuestra realidad. Les daré un ejemplo. Se cuenta la historia de un joven que venía de un pueblo del oeste. Es una historia cierta, salió en el Journal de Psicología hace un par de años. Sacó 10 en toda la secundaria y la preparatoria, y al final del último semestre escribió su prueba de aptitud para asistir a la universidad. Semanas después recibió una carta que decía, logró 98 puntos en la prueba de aptitudes y por lo tanto lo admitimos en la universidad para el otoño. Pero como no sabía mucho sobre pruebas de aptitudes, pensó que el 98 era su coeficiente intelectual. Una calificación de 98 está por debajo del promedio y como 20 puntos abajo de lo que hace falta para la universidad. Se convenció de ello y descartó toda su carrera de puros 10. Estaba convencido de que no podría trabajar a nivel de universidad, pero fue al colegio en el otoño. Después del primer semestre estaba reprobando o casi reprobando todas las materias. Su consejero lo llamó y le dijo, ¿cuál es el problema? Su preparatoria fue excelente y estos cursos solo tienen un grado más de dificultad de los de su preparatoria. Tiene problemas con las chicas, con las drogas, con la adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Y dijo, pues señor, hago lo más que puedo, no puede culparme. Saqué 98 de IQ. El consejero lo vio y le dijo, ¿de qué estás hablando? Y dijo, pues, en su carta decía que saqué 98 en la prueba de aptitudes. Y él dijo, hijo, eso no es un IQ, eso no es tu coeficiente intelectual de ninguna manera. Lo que pasa es que llegaste a un nivel más alto que el 98% de los estudiantes en el país que hicieron esa prueba. Eres uno de los chicos más brillantes en la universidad. Este joven salió y verificó los datos recibidos y descubrió que era cierto, que el 98 no era su coeficiente intelectual. Volvió a sus cursos y 2 años después estaba entre los 10 mejores estudiantes en la universidad. Iba a la cabeza en todas sus clases. Cuando cambió su realidad, cuando cambió sus creencias sobre su inteligencia, su realidad cambió. ¿Y la familia de este chico? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué no le dijeron a su hijo de que, a ver, espérate, vamos a revisar esto y vamos inmediatamente, o sea, por qué la necesidad de llegar hasta esas instancias con el consejero de la universidad para que él haya cambiado? O sea, a mí se me hace una situación pues un poco ridícula, porque parece ser que este chico o se le murió su familia, o nadie estaba con él, o lo que sea, y simplemente, o vivía en el extranjero, puede ser eso también, y pues él estaba acostumbrado a resolver sus propios problemas y nunca acudió a nadie antes de que se le metiera esta creencia. Claro, aquí hablamos de un individuo individualista, válgase la redundancia un poco. Es decir, si yo llego a ese nivel de creencia y no tengo antes comunicación o que alguien me ayude para ver si esto es verdad, pues es que estoy hablando de un individuo que no escucha a los demás, por ejemplo. Es que todos tenemos creencias autodeterminantes. Todos creemos en que estamos limitados en cierto modo. Todos creemos que estamos limitados en inteligencia, creatividad, habilidad para hacer dinero. No puedo vender, no puedo hablar frente a un público. Creemos que no somos capaces de ser puntuales, que no tenemos habilidades mecánicas, etc. Investigaciones exhaustivas demuestran que nuestros talentos están muy bien esparcidos entre la población, que la mayoría de las limitaciones que tenemos en realidad no existen, solo existen en nuestra propia mente. Por supuestísimo. Estas capacidades autolimitantes que menciona Tracy, uno pretenda autolimitarse por miedo al fracaso. Algo hay de cierto, pero si otra vez recurrimos a nuestra propia biografía, y aquí revisen sus vidas, y decimos, a ver, ¿por qué tengo miedo de hablar en público? ¿No? Por supuesto que es normal,
Se necesita un entrenamiento para hablar en público, es decir, no cualquier persona puede hablar en público así nada más creyéndose capaz, porque no sabe hablar en público, es decir, no tiene la capacidad, justamente, no tiene el entrenamiento, no tiene la preparación para hablar en público. Se necesita un entrenamiento y con eso simplemente se va el miedo. En la medida en que hagamos algo recurrentemente se disipan los miedos. Siempre va a haber un nervio, pero ya podemos incluso hasta disfrutar hablar en público. Y así con cualquier actividad. Entonces estas cosas de autolimitaciones, que seguramente sus fundamentos se basan en la autoestima, pues es que no es tan así, no es tan radical lo que está diciendo Tracy, ¿no? O sea, sí hay un proceso de educativo en toda nuestra vida que nos va haciendo con ciertos miedos, con ciertas seguridades, con ciertas inseguridades, con ciertas certidumbres, con ciertas... En fin, es un proceso más complejo el que tenemos que llevar, y por eso desarrollamos miedos a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones que sabemos nosotros que en algún momento van a tener que desaparecer simplemente por un proceso de inadaptación o desadaptación o inadaptación, ¿no? O sea, simplemente, pero no hay nada en la mente que nos autolimite. Uno de los puntos iniciales de los grandes logros es comenzar a cuestionarse esas creencias autolimitantes y desecharlas y actuar como si no existieran. Claro, no es así. No es así de mágico, no es que, a ver, tengo miedo a hablar en público, pum, que me quito el miedo, pum, pa, suprimir, y ya incorporo otro algoritmo y ya puedo hablar en público. No es así, es práctica, 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 hasta que nos salga bien, y tener un maestro que nos diga cómo hablar en público, simplemente, pero no está en la mente. Justamente, y aquí recurro a Vygotsky, parece que no lo leyó, necesitamos siempre de un andamiaje que nos vaya haciendo aprender cosas con cada vez más nivel de dificultad. Es simplemente eso, no es que nosotros agarremos y controlemos nuestro miedo mental a hablar en público y digamos, ya lo voy a desechar porque ya escuché el seminario de Fénix de Brian Tracy y voy a eliminar el miedo y ya voy a hablar sin miedo ante el público. No ocurre así, no ocurre así. Si usted actúa como si no existieran, simplemente desaparecen. Bien, la siguiente ley es la llamada ley de la expectativa. La ley de la expectativa es la ley de la que hemos hablado durante toda la historia humana, igual que la ley de las creencias. La ley de las creencias, dice William James, crea el hecho de que mientras el hombre crea y confía en su corazón, es él. La ley de la expectativa dice una y otra vez, lo que se espera se consigue. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Sus expectativas, en especial sus expectativas sobre sus resultados, cómo cree que las cosas van a ocurrir, el convertirse en su propia profecía de logros. Y el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard ha hecho alrededor de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa, y el doctor... A ver, antes que analicemos más sobre lo que está diciendo Tracy respecto a estos autores y estos, al parecer, que va a presentar experimentos, hay que decir algo. ¿Qué expectativas creen que tengo yo de estar realizando estos? ¿Creen que voy a llegar a 1 millón de suscriptores? Espero generar lana con estos videos. Quiero compartirles mis reflexiones respecto a este tipo de ideologías. ¿Qué creen que espero? Bueno, lo que yo espere de ese resultado me es totalmente irrelevante, porque mi vida está tomando una dirección independientemente de estos videos. Ese es el punto. Al estar realizando una acción, no necesariamente estoy esperando cosas, sino simplemente estoy haciéndolas porque me gusta hacerlas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué voy a esperar? ¿Que me gusten y que me feliciten por comentarios? No. Hay una cosa que los griegos, Aristóteles me parece, decía que hay actividades que por el simple hecho de hacerlas generan placer. No buscamos un fin, no buscamos algún tipo de satisfacción, simplemente por el hecho de hacerlas se genera una satisfacción, un placer que no tiene utilidad. Es inútil esa actividad en tanto finalidad productiva económica, sino que nos gusta hacerlo, disfrutamos hacerlo, y eso es lo que nos mantiene haciéndolo. Entonces la expectativa en todo lo que hacemos y en todo lo que esperamos que suceda, pues puede ser un peligro hasta cierto punto, porque generalmente lo que generamos como expectativas no coincide con lo que ocurre generalmente. Entonces no hay una conexión entre esperar o tener expectativas positivas
y que vaya pasando las cosas, las situaciones y no vayan ocurriendo aquello que sucede. Hay que tener mucho cuidado. Descubrió que sus expectativas tienen un efecto sobre otras personas y eventos y circunstancias, aunque sus expectativas vengan de una información totalmente falsa. Sea lo que sea, si lo espera con confianza. En otras palabras, si espera buenas cosas con la confianza de que pasen, sorpresa, sorpresa, le pasarán buenas cosas. Y si espera cosas negativas con confianza, entonces le van a pasar cosas negativas. Las personas con más éxito han desarrollado una actitud de esperar con confianza que les pasen cosas buenas. A esto se llama la actitud de una espera positiva, la actitud del ganador. El ganador busca que le ocurran cosas buenas, el ganador espera ganar de antemano y, por supuesto, lo que usted espere con confianza tiende a ser realidad, aunque la información sobre la cual se basen sus expectativas sea totalmente falsa. Le daré un ejemplo de expectativas. Hace algunos años, el Dr. Rosenthal llevaba a cabo una variedad de diferentes experimentos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban su habilidad para aprender y sus calificaciones. Así que realizó una serie de experimentos y uno muy importante fue el siguiente. Fue al área de la Bahía de San Francisco al inicio de un año escolar y pidió al director que llamara a 3 maestros. El director dijo a los maestros que, a los 3 maestros les dijo que debido a su excelencia, habían sido escogidos como los 3 mejores maestros de la escuela, y a cada uno le iban a dar 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela, identificados por pruebas de IQ al final del último semestre. Podrían enseñarle a estos estudiantes durante un año, y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 en el transcurso de ese año escolar. Una de las condiciones, se les dijo a los maestros, era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres. Debían seguir enseñando de la misma forma y las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma, pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes ese año. Los maestros estaban encantados, emocionados, disfrutaban mucho, trabajaban duro con los estudiantes, invertían tiempo después de la escuela, se involucraron realmente mucho en la enseñanza y al final del año, oh sorpresa, las 3 clases iban a la cabeza no solo de la escuela, sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos. Al final del año citaron a los maestros y les dijeron: vaya, tuvieron un buen año. Sí, fue genial, los chicos eran brillantes, tenían ganas de aprender. Les vamos a decir la verdad, esto fue un experimento. Lo cierto es que al principio del año escolar escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber sus IQs. Dijeron, pero es sorprendente, ¿cómo pudo pasar que fueran tan buenos? Y luego se miraron entre sí y dijeron, claro, es porque somos los 3 mejores maestros de la escuela. Y les contestaron, pues el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros 3 que sacamos. A esto llamamos un doble experimento ciego. Fueron constantes en todo excepto en las expectativas. Y la expectativa de los maestros fue explícita. Pensamos que son maestros excelentes. La expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita. Nunca hablaron de eso. Los maestros trataron a esos estudiantes como si realmente fueran inteligentes. Y los estudiantes respondieron y maduraron. Y en una de las clases, un estudiante de principios de año al final aumentó 25 puntos de IQ. En experimentos subsecuentes, un estudiante brincó hasta 27 puntos de IQ, lo que prueba que los maestros con grandes esperanzas hacen que salga la inteligencia en los estudiantes que no saben que la tienen. Marva Collins, la famosa maestra de Chicago, descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes, simplemente nos sorprenden en términos de logros académicos. Esto no tiene ninguna novedad y entiendo que esté fundamentando Tracy todo esto desde la psicología social, la influencia social, las expectativas sociales, la confianza. Todas estas cuestiones ocurren verdaderamente y qué bueno que hacen este tipo de experimentos con estas personas. Los datos ahí están, ahí sí no voy a argumentar de ninguna manera nada. Hay que entender que faltaron muchísimos datos de lo que está diciendo Tracy, a lo mejor no vienen al caso ahorita con la presentación del seminario, pero esos estudiantes no sabemos si tienen familias que están ahí apoyándolos, no sabemos a qué se dedican sus papás, no sabemos qué estilo de vida tienen, no sabemos si leen mucho sus papás, si han influido en ellos y precisamente coinciden con la educación de calidad, por decirlo así, de estos profesores, aunque hayan sido escogidos al azar. Por algo están en esa institución, no creo que por malos, están en esa institución, generan este tipo de expectativas por quedar bien con la institución, pues obviamente elevan su rendimiento, entonces elevan el rendimiento todos. Eso es claro, simplemente para dejar en claro. Esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en nuestra vida. La primera parte de las esperanzas, la número 1, y donde las expectativas le afectan, las expectativas de esos padres. Hemos visto que como adultos
Tenemos la tendencia de tratar de vivir según las expectativas de nuestros padres toda la vida. Si nuestros padres fueron fuertes y nos apoyaron y fueron amorosos, amables, alentadores y creyeron en nosotros, inconscientemente lucharemos por vivir una vida consistente con estas expectativas. Si nuestros padres fueron críticos y condenadores, quejumbrosos y estaban descontentos con nosotros, etcétera, veremos que toda nuestra vida tenemos la tendencia de menospreciarnos. Así que estén alertas. ¿Cuáles serán? Esto es hasta cierto punto cierto, pero esos son los peligros de entender que la realidad es una causa y efecto. Es decir, yo he conocido casos aquí en el consultorio psicológico que vienen de contextos familiares brutales, desgarradores, y no son tan malas personas. En el fondo esa persona que acude a mí se le nota noble, se le nota generosa, se le nota buena persona, por decirlo así. Y hay casos en los que viene una persona aquí conmigo, viene de contextos familiares muy adecuados y tiene problemas de violencia, de agresión, de impulsividad, de depresión, de tristeza. Entonces, otra vez, no necesariamente una causa es un efecto, por lo menos en las relaciones interpersonales. A lo mejor en física sí, pero en las relaciones interpersonales no. Podemos tener papás altamente autoritarios, críticos, desapegados, fríos, como ustedes quieran llamarlo, y educar o desarrollar una educación respecto de sus hijos de esa manera, pero no necesariamente esas personas van a crecer así, con baja autoestima y nos decepcionamos de todo porque mis papás, ¿no? Y hay otras contextos familiares en los que los papás son muy buenos y el hijo o la hija es un hijo de su madre, ¿no? Entiéndase la connotación. Expectativas de sus padres, positivas, negativas, alentadoras, desalentadoras, y cuánto están afectándole ahora. La segunda área de expectativa es la expectativa de su jefe. En todos nuestros estudios hemos visto, en especial en nuestros estudios sobre excelencia en las organizaciones, hemos visto que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños. Pero si trabaja para un jefe negativo, criticón, si trabaja para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así, es probable que su desempeño no será el mejor. De hecho, si mira el curso de su carrera laboral, estará de acuerdo en que los asuntos de su vida que disfrutó más fue el trabajar con un jefe que tenía expectativas positivas para usted y sus habilidades. ¿No es cierto? Claro que es cierto, Tracy, claro que es cierto. Pero otra vez, podemos tener un jefe increíble y nosotros ser el problema. Y pues obviamente ahí el jefe que va a hacer nos va a correr o habla con nosotros o a ver qué hace. Y podemos tener un jefe muy malo, despreocupado, sin expectativas muy altas de su empresa o de lo que sea, y nosotros ser muy buenos. ¿Qué queda ahí? Pues buscar otro lugar o hablar con nuestro jefe y nunca ganarle al jefe. Entonces, ese es el área de expectativas es las expectativas que tiene de otras personas, en especial de sus hijos, de su cónyuge o de su pareja, en especial de sus subordinados que confían en usted. Nosotros nos vemos profundamente afectados por las opiniones de cualquiera a quien... por lo que sienten aquellos que respetamos. Si tiene expectativas positivas de las personas que lo rodean, en especial sus hijos, actúa para cumplir esas expectativas. Y la regla básica con respecto a esto es siempre espere cosas buenas de los demás, con hechos y palabras, y diga continuamente, creo en ti. Ahora, el área número 4 de las expectativas es la generar expectativas positivas de todo. Creo en ti, creo que voy a llegar a 1 millón de suscriptores, creo que voy a llegar a 1 millón de suscriptores, creo que voy a llegar a 1 millón de suscriptores. Es irrelevante para las relaciones interpersonales. Están al margen de nuestras creencias y de nuestras expectativas y de lo que ocurra, porque las relaciones interpersonales en sí mismas, por su propia naturaleza, son conflictivas. Entonces no podemos decir todo el tiempo que esperamos y que creemos en alguien simplemente como un ritual, ¿no? Como en la medida en que repetimos una frase se vuelve realidad. Bueno, esto ocurre en ciertos contextos, ya saben. Que tiene para sí mismo. En el análisis final estas son las más poderosas. Si tiene expectativas positivas de sí mismo, se sorprenderá de lo que significará para su vida. Siempre espere lo mejor, siempre espere lo mejor. Aquí Vamos está a un ver, pequeño ejercicio. siempre espere lo mejor. En consulta me he encontrado que los pacientes, precisamente por pensar lo mejor para sus hijos, para su pareja, para ellos mismos, viven en un mundo incompatible con la realidad. Vamos a verlo al revés. ¿Qué tal si esperamos lo peor en nuestras vidas? ¿Qué tal si decimos esa frase? Corrigiendo a Tracy.
¿Qué es lo peor que podría pasar en estas circunstancias? Los pacientes a los que les he hecho esa pregunta se descolocan, entran en angustia de decir, no puede pasar realmente algo muy malo, simplemente que mi hijo se enoje porque lo pueda corregir, o simplemente pues que se enojen a alguien, o que me ignore a alguien, o simplemente que establecemos un conflicto y a partir del conflicto se moviliza la dinámica familiar. Pero ¿qué más puede pasar? No, pues prácticamente no mucho. Bueno, eso ayuda a tranquilizar a una persona. Pensar en lo peor, dramatizar, si me permiten el término, ayuda a contemplar las posibilidades más reales que pueden ocurrirnos en la vida, porque esto sí es bien cierto, estamos más expuestos a que nos ocurran desavenencias, problemas, situaciones críticas en nuestra vida que cosas maravillosas o que cosas buenas. Eso sí lo tenemos garantizado. De uno de mis graduados en uno de mis seminarios en vivo, descubrió que al comenzar cada día con un simple ejercicio de decirse a sí mismo, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Este pequeño ejercicio cambió toda su actitud. Pasaba todo el día con la actitud de autoconfianza y esperanza de que todo lo que pasara en el transcurso del día era tal vez lo maravilloso que le iba a Claro, pasar. hasta que te asaltan, hasta que se te pierde la cartera, hasta que te hackean tu cuenta, hasta que te regaña tu jefe, hasta, o sea, que estas formas como de estar repitiendo frases por la mañana son altamente ineficaces. Lo que pasa es que nos sugestionamos tanto que a veces nos creemos que están ocurriendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces vemos al pajarito que dio a luz a 3 polluelos y dice, ay, mira, ya, yo soy de los privilegiados que vi el nacimiento de pajarillos y ya comenzó bien mi día, ¿no? O en la mañana nos despertamos muy temprano y vemos el amanecer increíble, sin contaminación y todavía se alcanzan a ver las estrellitas, o sea, y ya se va reforzando ahí el bucle, ¿no? Algo maravilloso me va a ocurrir hoy, algo maravilloso y bueno, la realidad brutal, es irrebasable la realidad. Y sabe que si hace esto, decir antes de irse a dormir, creo que algo maravilloso me va a pasar mañana. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice, pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio hoy es poderoso. Suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le pasaron. Se sorprenderá de cómo encontrará dónde estacionarse, sus amigos le llamarán, recibirá los cheques en el correo, su vida será una serie de felices y positivas. Claro, esto es masturbación. Y yo creo que hay otras maneras para hacerlo. Esto ya me empieza a oler como a estas cosas de que si lo piensas sucede, de si lo crees pasará. Entonces son como pequeños milagritos que le suceden al individuo y que es gracias justamente a que simplemente estuvo a manera de mantra, repitiendo una palabra, repitiendo, y esas palabras mágicas ocurren en nuestra realidad. Bueno, aquí ya va oscurísimo, oscurísimo, Tracy, ¿eh? Muy, muy Espere lo mejor, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Le aseguro que le ha pasado a miles y miles y miles de nuestros graduados quienes estaban literalmente sorprendidos por el efecto de este curso y ejercicio. La siguiente ley se llama ley de la atracción. La ley de la atracción simplemente dice que somos un... Adelante. Es que, a ver, es muy sencillo, no lo estoy diciendo desde la prepotencia para que aquellos que me han escrito. Es muy sencillo ir previendo o adelantándose a lo que va a decir Tracy, porque arrancó diciendo que la mente es lo más poderoso que tiene una criatura humana. Bueno, claro, cuando partes de ese supuesto, pues claramente necesita algo que refuerce eso al decir, a ver, cambia tus pensamientos, cambia tu realidad. ¿Cómo le haces? Pues hacerte mantras, masturbaciones para que eso ocurra, ¿no? Entonces ahorita pues ya casi concluyendo el seminario no podría acabar de mejor manera. Entonces pensamos que vamos a que nos asciendan de trabajo y eso lo repetimos durante 6 meses y ocurre. Bueno, no necesariamente ocurrió porque lo haya repetido como perico todas las mañanas y todas las noches, sino que a lo mejor eres muy inteligente, muy capaz, te ganaste al jefe, etcétera, etcétera, y obtuviste ese ascenso de desempleo.
capaz de que te ascienden ese mismo día de empleo y te elevan el sueldo y lo que sea, y te asaltan o te secuestran. ¿Qué puede estar pasando ahí? O sea, estas cosas mágicas no Imán viviente. Un imán viviente. Y que inevitablemente atraemos a nuestra vida personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. En el universo sabemos que toda la energía está en un estado de vibración. Ya es terapia intensiva de Tracy, ¿eh? El universo es energía, somos imanes vivientes, entonces si yo tengo 900 suscriptores es porque he sido capaz de atraerlos, pero igual y se van otros. El salón está vibrando, su piel está vibrando, todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación, que todo vibra hacia afuera. El proceso de entropía. Sabemos que todo lo que pensamos, nuestros pensamientos también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia Ya afuera. está prácticamente desahuciado Tracy. Aquí empieza a poner que somos energía, que somos pensantes, que todo lo que pensamos lo atraemos, que todo lo que creemos lo atraemos, que las relaciones que atraemos son precisamente porque somos imanes, etcétera, etcétera. Y aquí empieza a introducir conceptos desde la química, desde la física, desde la astrofísica, que nada tienen que ver con las relaciones interpersonales. Entonces aquí vemos a un charlatán vendiendo humo, que no sabe de la mínima argumentación coherente, justamente, ¿no? O sea, ¿qué es esto de entropía? Un concepto puramente de la física, y la radiación. Entonces, a ver, son procesos físico-químicos que nada tienen que ver con ser feliz o ser exitoso, por Dios. Es que yo creo que aquí es lo irracional vendido como racional. Viaja a la velocidad de la luz y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias. ¿Ha tenido la experiencia de que está pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien? ¿Ha tenido la experiencia de que llame a alguien más y le digan, estábamos hablando de ti? Esto brinca en su mente. ¿Ha tenido la experiencia de estar conectado con su esposo o esposa y piensa, me gustaría salir a cenar a tal y tal lugar? Y llama a casa y le dice, ¿por qué no vamos a cenar a tal y tal lugar? Todos estos son ejemplos de esta ley de atracción. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que esté pensando, continuamente lo atrae a su vida, lo jala. Lo que pasa es que no dice ningún argumento, ningún fundamento de esto que está diciendo. Simplemente parece que se le ocurrió a él. Si yo tengo una relación de noviazgo pésima, es porque yo soy pésimo, ¿no? Y si tengo una relación de noviazgo ejemplar, es porque yo soy ejemplar. Así, mágicamente, ¿no? Entonces atraemos la armonía. Bueno, esto ya suena a ver, para todos los psicólogos y todas las personas que siguen este canal, ya de me parece 5 años que llevo con este proyecto, si ustedes hacen una revisión rápida de todos los programas que hemos tenido con invitados y mis micro reflexiones y todo eso, se podrán haber dado cuenta de que justamente estamos atacando a este tipo de ideologías. Son ideologías, ¿por qué? Porque parecen que están ordenadas, sistematizadas y suenan muy bonito, pero no es más que un timo, una mentira lo que ocurre. Esto que está diciendo, todo es metafísica vendehumos. Las cosas no ocurren como está diciendo Tracy, son muchísimas más complicadas, hay muchísima más incertidumbre, hay muchísimo más riesgo, hay muchísima más menos magia. Hay muchísimo más problemas, conflictos, dialéctica, y es así en donde tenemos que tener la capacidad para asimilar y confrontar esos problemas y dejar de pensar mamadas. Como un imán. Por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea, mantenerlos en lo que anhela y mantenerlos fuera de lo que no desea. Por cierto, al avanzar y desarrollarse, volverse más prominente y más agudo con estos métodos, la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud, así que tenga cuidado al usarla. La última ley de la que hablaremos en esta sesión se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la ley que dice, y la cita Jesús, como dentro, así fuera. Como dentro, así fuera. Y lo que significa simplemente es, su mundo exterior es un espejo, tal vez sea la mejor palabra. Su mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con su mundo interior. Vamos, que este es el idealismo más ramplón y simplón de la historia. Claro, cita a Jesús nada más porque sí, pero no contextualiza la cita, en fin. Todos los que me están viendo y escuchando y los que llegaron hasta aquí, a lo mejor dicen, sí, claro, es que la realidad me está espejeando, ¿no?
Bueno, a la realidad le vale madre tu vida. A la realidad le vale madre tu vida. Tú haces tu vida con tus errores, tus logros, tus aciertos, tus virtudes, tus capacidades, tus fracasos. Pero la realidad va a seguir exactamente igual, ¿eh? Va a seguir exactamente igual la realidad. O sea, si te mueres o no, da igual. Entonces, espejearse a la realidad no es de espejos. La realidad no es de espejos. Es una metáfora, pero no es de espejos. Los individuos, las personas, transitan por la vida, por la realidad y punto. Se dan menos golpes, más golpes que otros, eso es cierto, y ya. Pero que la realidad nos espeje, o que la realidad externa a nosotros es un espejo de lo que estamos. Su mundo Imagínense. exterior es el resultado de su mundo interior, que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Eso significa que usted debe examinar su nivel de salud. Lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en su mente. Lo que ocurre en sus relaciones es el ejemplo más perfecto porque cuando se siente bien por dentro, sus relaciones fluyen suavemente. Si se siente negativo o estresado dentro, Causa sus y relaciones... efecto, interno y externo. Éxito, no éxito. Fracasos, logros. Dicotomías muy tramposas de Tracy. Y más bien, no sé si sean de Tracy, ¿eh? Porque sus libros habrá que tener estómago para leerlos, pero frío, calor, negro, blanco. Te empobrecen. Las relaciones son el reflejo, espejo, imagen de la calidad de su propia La personalidad. realidad está hecha a imagen y semejanza mía, ¿no? O sea, vean, aquí es lo que en materialismo filosófico decimos, la hipóstasis del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico brevemente. Una hipóstasis del individuo es aquel intención metafísica de sustancializar, de esencializar a una cosa y elevarla al plano de la atemporalidad, de convertirlo en Dios. Entonces aquí está hablando Tracy de un individuo metafísico, omnipoderoso, omnipresente, omnisciente, que atrae cosas a su vida negativas y positivas. Es un Dios chiquito el individuo que está retratando Tracy, ¿no? Es un Dios chiquito. Su riqueza es muy importante, el nivel de felicidad y de economía que tenga este nivel, porque tiene términos de pensamiento y preparación para la riqueza y influencia. Si ese tema fuera, necesita tener más éxito dentro. Y en la parte interior, que es la parte cósmica que puede controlar. Nihilismo no es novedoso, ya desde Hegel, ya desde Platón, ya desde Heidegger, ya desde la mayoría de los psicólogos. Esto que está diciendo Tracy no es nuevo, simplemente que lo está vendiendo como algo novedoso. Le introduce palabras como éxito interior, éxito exterior, ¿no? Quién sabe que eso no tiene ningún tipo de fundamento. Y pervierte toda la tradición erudita y de todos los esfuerzos de personas serias que han intentado hacer metafísica de la persona, personas serias, ¿no? Que también en algunos puntos desde el materialismo filosófico decimos que caen en idealismo, pero era un idealismo de mejor calidad, por decirlo, era un mejor producto. Esto es cebo, anzuelos para las masas. No me sorprende que se haya hecho viral hace un año. No me sorprende, porque es muy bonito el discurso. Es muy bonito. La vida y la razón por la que muchos son infelices es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no pueden controlar y dejan el mundo interno abandonado. Es como si tratara de hacer que un automóvil corriera mejor lavando su carrocería, puliendo su exterior y cambiando los neumáticos. Debe ponerse a trabajar. Imagínense si Jesús hubiera dicho, no. A mí, como yo soy enviado, yo soy el Mesías, ya vengo como depurado, ¿no? Ya vengo formateado como la persona ejemplar para este pueblo judío, y ya voy a intentar transformar la vida de las personas. Vamos a decir que ocurrió, ¿no? Bueno, imagínense si cualquier sujeto en la historia haya dicho, no, es que no puedo transformar la realidad externa porque pues es que soy muy mala persona. O sea, las cosas no funcionan así, es lo que quiero que me entiendan. La realidad está llena de personas que son malas personas, pero que intentan transformar la vida de las personas, pero también hay buenas personas que intentan transformar la vida de las personas, pero también hay personas X que no intentan transformar la vida de las personas porque a lo mejor no les apetece, simplemente.
Entonces, en ese sentido, ¿qué nos está diciendo Tracy? Que hay que primero trabajar en uno mismo, ¿no? Como cual coche, como la metáfora que utilizan, y ya después ves si transforma la vida de los demás. Es que no ocurre así otra vez. La realidad está superándonos permanentemente. Busquemos transformar la vida de las personas, busquemos no transformar la vida de las personas, decidamos trabajar en nosotros mismos siempre, ser unos egoístas, narcisistas, que nos creemos las mejores personas de la historia y como respetamos la vida de los demás, pues no nos metemos con ella. Entonces, una persona prudente no es chismosa. Bueno, ojo. Al cambiar lo que ocurre dentro, cambia lo que ocurre fuera. ¿Está claro? Hace muchos años, Conant Nightingale, el gran filósofo de éxito, despertó a medianoche. Filósofo de éxito. ¿Qué es eso? En todo caso sería la filosofía del éxito. Filósofo del éxito. Con una cita que cambió su vida y la vida de millones más, y que se amolda a todas estas leyes de las que estamos hablando. Simplemente es esto. Nos convertimos en lo que pensamos. Nos convertimos en lo que pensamos. Como lo único que puede controlar es su pensamiento, si cambia lo que está pensando sobre usted, comenzará a cambiar su realidad. Si cambia lo que espera, si cambia lo que cree, si cambia sus pensamientos predominantes, si cambia sus trabajos internos, comenzará a traer hacia la vida personas, circunstancias, eventos, oportunidades, y con todo esto cambian sus pensamientos. La razón por la que las personas no tienen éxito es porque piensan en fracasos o fallas. Otra línea que es muy importante es: todas las causas son mentales. Causas mentales. Todas las causas son mentales. Generalización lógica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la causa mental de que haya caído hoy la bolsa de valores, es por mi culpa. Una causa mental. Todo es causa mental. Bueno, me da cáncer, es causa mental. Me divorcié, fue una causa mental. No fue una causa ni económica, ni de relaciones interpersonales. No fue eso, fue mental. Mía. Me corrieron de trabajo, fue mental. Se incrementó la pobreza, fue mental. Todo es causa mental. Vivimos en un universo mental. Todas las causas son mentales. Si desea cambiar su universo, debe cambiar su mentalidad. Y esto nos lleva a la línea más importante de todas. Simplemente es esta, la escribiré por acá. Si cambia su modo de pensar, cambia su pensamiento y... Bueno, esta última frase, que aquí voy a cortar el video, demuestra y confirma la metafísica del éxito que tiene Tracy, ¿no? Cambia tu pensamiento, hagan ese ejercicio. Todos los que están sugiriendo Tracy, háganlos. O sea, ya, no me hagan caso a mí, háganlos y me dicen si funcionan verdaderamente. Cambien su pensamiento y va a cambiar su vida. Para terminar y concluir, debo de decir algo que a lo mejor les va a dar risa. Todo lo que dije no es en contra de la persona de Brian Tracy. Seguramente es un muy buen papá, un muy buen hermano. Yo no estoy hablando de la vida personal o es un ataque personal a Tracy. Seguramente es una gente muy educada en su rubro. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo las ideas que presenta, los argumentos supuestamente que presenta. Esos son los que estoy atacando. Para que no me digan después que me estoy metiendo con él, de que qué le me pasa si está muy preparado y que le falte el respeto y todas esas cosas. No es a él como persona, es a sus ideas, ¿sí? Seguiremos reaccionando al Seminario Fénix.